Onda Social, un podcast de Social.co para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 4 de Onda Social, el podcast de Social.co para las fundaciones, federaciones, confederaciones y otras entidades que creen en el poder de la comunicación para transformar el mundo. Con este podcast queremos crear una red de conocimiento que fortalezca a todas las organizaciones que quieren multiplicar su impacto y que lo quieren hacer a través del marketing y de la comunicación. Como siempre, me acompaña mi compañera Virginia Castrejana. Hola, Virginia. Hola, Javi. Pues nada, vamos a por otro capítulo. Hemos hablado ya de varios temas. Empezamos hablando con una perspectiva global sobre pasos para diseñar un proyecto de comunicación. Hemos estado hablando de cómo abordar de manera estratégica una toma de decisiones, con el caso concreto de X Twitter, y sobre la construcción de una marca sólida en el último capítulo. Y hoy vamos a hablar de un tema clave para no perder el tren en la comunicación, ¿no? Comunicar con el foco puesto en la juventud, en un contexto cada vez más globalizado en el que tenerlos como aliados para nuestras estrategias resulta clave. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Son todas las personas jóvenes iguales, estén en el país que estén o en el pueblo que estén. ¿Cómo podemos llegar a ellas? ¿Qué retos puede suponer trabajar con menores? ¿Hay estrategias que funcionan? Y bueno, tenemos hoy a Nale Barberi, responsable de comunicación de JRS Europa. Hola, Nale, bienvenido. Gracias por venir a hablar con nosotras de esto. Hola Virginia, hola Javier, muchas gracias por la invitación y siempre un placer hablar con ustedes. Hola, Nale. Bueno, nosotros ya nos conocemos desde hace tiempo, pero si te parece, antes de empezar y de meternos en harina, por si nuestros oyentes nos tienen en el radar, cuéntanos un poco qué es JRS, cómo es vuestra red y qué tipo de proyectos lleváis a cabo. Bueno, primero que todo, hola a todos, a quienes estén escuchando. JRS, en inglés Jesuit Refugee Service, que se traduciría a Servicio Jesuita a Personas Refugiadas, pero en España seguramente lo conocen como Servicio Jesuita a Migrantes. Es una red internacional de entidades con la misión de acompañar, servir y defender los derechos de las personas refugiadas y desplazadas. Estamos presentes en 60 países en todo el mundo, o casi 60 países en todo el mundo y 23 en Europa. Yo hoy les estoy hablando desde acá, desde nuestra oficina en Bruselas, donde somos la oficina coordinadora a nivel europeo y trabajamos en proyectos coordinados y campañas de incidencia orientadas principalmente a las entidades europeas. Como para dar un resumen bien chiquito de lo que hacemos, en Europa al año más o menos acompañamos 235.000 personas mediante proyectos centrados en 4 áreas de estrategia, que son el acceso a la protección, los acompañamientos en los centros de internamiento de extranjeros, la promoción de la inclusión social y la concientización. Todo esto puede sonar un poco abstracto, pero se traduce en concreto en proyectos de educación en escuelas, acompañamiento psicosocial en centros de detención, ayuda de emergencia, alojamiento, formación laboral y muchas otras acciones, pero no quiero aburrir. Qué guay, nos encanta conoceros un poco más y además eso que en España, en concreto, pues los jesuitas, ¿no? Tienen una imagen de cosas que hacen y bueno, pues yo creo que a la gente le puede interesar también todas estas otras ramas, ¿no? Y este trabajo tan interesante y como decía Javi, pues los conocemos hace tiempo y eso igual, bueno, los jesuitas han estado siempre muy presentes en colegios, educación, etcétera, pero a alguien le podría sorprender que no eligiéramos a una entidad mucho más de trabajo con jóvenes o Consejo de la Juventud, yo qué sé, para hablar sobre jóvenes, pero nos veníais a la cabeza desde el principio cuando definimos el tema, ¿no? de cómo conectar con la juventud. Vamos a hablar de varios de ellos, aunque hago un repaso. Primero que os conocimos porque hemos hecho algunas campañas con vosotros. Y yo quiero decir que cuando me preguntan sobre mis campañas favoritas en Social.co, alguna de ellas siempre es la primera que menciono, como The Power of Vote, cuando hicimos aquella primera para las elecciones europeas. Y de hecho luego vamos a hablar de esa segunda de las elecciones europeas, donde el encargo era súper claro de que queremos llegar a la juventud y a animar al voto. También, como estamos sí que hablando mucho en estos capítulos de cómo una entidad paraguas, que hace red, etcétera, trabaja para que todas esas entidades a las que presta servicio tengan una voz común y de manera participativa, pues luego vamos a hablar un poco de cómo es ese proceso también para
afinar en este mensaje y sobre todo por vuestro proyecto Change, que es uno de vuestros proyectos estrella para trabajar con la juventud. Sí, además fue el primer proyecto en el que trabajamos con vosotras. Nos parece muy interesante por todo lo que tiene que ver con juventud, con redes y con la implementación en varios países. Y si te parece, contarnos un poquito de qué va este proyecto de Change, cómo empieza y en qué fase está ahora. Claro, bueno, Change es prácticamente una marca a esta altura, no tanto un proyecto. Y digo marca porque comenzó siendo un proyecto en 9 países que buscaba llevar a las escuelas una discusión y tratar de generar pensamiento crítico, empatía y participación en materia de migraciones. Y lo que vimos es, primero nos enfocamos en estudiantes entre 15 y 19 años, y ese fue el primer proyecto que arrancó en el 2020, financiado por la Unión Europea. Con ese proyecto, que duró 2 años, llegamos a 40.000 estudiantes alrededor de Europa. Y luego, a partir de ese proyecto, cuya gran innovación, digamos, era la idea del encuentro, la idea de que el estudiantado pueda encontrarse con una persona migrante en el aula, donde podían tener una interacción bien de cerca. Y a partir de eso generamos otros proyectos como Change Environment, en el que sumamos el aspecto del cambio medioambiental, y hoy en día también tenemos Together for Change, que es una versión refinada de ese proyecto original de Change. Estamos ahora en total, hemos llegado casi a 13 países, 50.000 estudiantes, y tenemos proyectos que abarcan desde los 12 hasta los 19 años. Qué pasada de datos, ¿no? Además de personas reales, de esas de que las ves, no como luego cuando hacemos esas estadísticas de redes sociales que no sabes muy bien quiénes son esas personas, pero ahí hay personas que las puedes tocar con los dedos de la mano. Y cuando empezasteis el proyecto, ¿cuál era el problema de base detectado? ¿Por qué los jóvenes? ¿Cómo llegáis a armar este proyecto? Claro, lo que vimos nosotros fue digamos, un problema y una oportunidad. Como bien marcabas al inicio, los jesuitas son conocidos, entre otras cosas, por la educación. Y entonces veíamos que había una oportunidad ahí de llegar a un público que quizás otras organizaciones no tienen tanto acceso o no tienen tanta marca histórica, si se quiere, como los jesuitas. Y a la vez veíamos que había un montón de desinformación y un montón de prejuicios respecto a las personas migrantes, y que esos podíamos taclearlos directamente en las aulas. Podíamos comenzar a conversar y tratar de generar un pensamiento crítico, sobre todo, de que haya cierta interacción con toda esta información que está dando vueltas, y que eso se puede generar ya desde el inicio, desde la escuela. Y además, en un entorno real, ¿no? Muchas veces pensamos que no podemos llegar a los jóvenes porque quizás no estamos en las redes donde están ellos, no tenemos una red de influencers jóvenes, pero hay muchas entidades que pueden llegar a ellas pues a través de aliadas, como en este caso, ¿no? Los colegios y los profesores, ¿no? Que hay otra manera de conectar, no solo a través de lo digital, sino también a través de un conocimiento en primera persona. Claro, claro, exactamente. De hecho, bueno, una de las cosas que no resalté antes, pero que hubo un proyecto, un metaproyecto como nosotros lo llamamos, que fue U-Change, que tratamos de evaluar lo que impactaba de este proyecto haciendo evaluaciones de 3.000 estudiantes en 9 países, y lo que vemos es que claramente lo que más generaba el cambio era el encuentro. Entonces, vimos que cuando una persona migrante o una persona refugiada podía ir a una escuela y contar su historia, dejamos de pensar en el concepto de migrante, en el concepto de persona refugiada, y empezamos a pensar en la historia de una persona. Pensamos, en este caso, en Ale, alguien que migró de Argentina a Europa. Y ahí la historia personal ayuda mucho a generar el cambio o el change, digo, para hacer el juego de palabras, ¿no? De vuelta. Hablando de temas que pueden enganchar con la juventud, bueno, ya has hablado de un formato, que no sé si llamarlo formato, pero eso, cuando tienes una persona diciéndote yo me he tenido que montar en una patera porque había una guerra en mi país y te lo crees, ¿no? Que luego hablaremos igual un poco también de cómo luchar contra esa desinformación en la que viven las personas jóvenes.
Hay algunos temas que encajan más con estas personas jóvenes que otros. Al principio yo me hacía, no sé si el Change Environment, perdonad, conectaba más porque hablábamos también de medio ambiente, de cambio climático, de etcétera, que parece que puede ser un tema que preocupe, o cómo vais también abordando esos temas que pueden conectar más con ellos para hablar de vuestro tema, ¿no? Que a veces hay que llevarles por un camino para poder llegar al que realmente queremos resaltar o poner en valor. Claro. En principio, lo importante es como generar un detalle que haga una conexión en ese sentido con las personas, y eso creo que es en general para toda la comunicación, pero específicamente para los jóvenes es importante eso, ese momento de verse, de la empatía es muy importante. Y lo que vimos también es, bueno, que el cambio climático o el cambio medioambiental es un problema que preocupaba mucho y preocupa mucho a las personas jóvenes por muchísimas razones que no vienen al caso en este momento, no voy a ponerme a hablar demasiado sobre eso, pero que era algo que también hacía muy, muy palpable algo que es quizás algo global y difícil de acercarse. Yo creo que en ese sentido las historias de las personas refugiadas y un poco el estudio a través de cómo ese gran cambio medioambiental, esa gran idea del cambio medioambiental está afectando personas reales, hace que sea mucho más vivencial, sea mucho más una experiencia con lo que se relacionan las personas jóvenes y donde pueden realmente comprender ambas cuestiones. Sí, me estaba viniendo a la cabeza, ¿no? Que es que en España, por ejemplo, que es desde donde, pues que ya estamos viendo muchas catástrofes medioambientales que son como mucho más concretas, y es que mañana te puede pasar a ti, que no es lo que queremos, ¿no? Porque siempre intentamos que no sea de ayuda porque te puede pasar a ti, sino ese nivel de empatía tendría que llegar por otros lados, pero claro, es que hay temas que si los podemos tocar o si le vemos las orejas al lobo, luego, pues eso, aquí en España, después de la Dana, que ya hablábamos en otro camino, gente que se ha quedado sin poder ir a la escuela porque durante meses hay que estar reconstruyéndola, luego también eso, ir enfocando esos proyectos o diseñando o llegando a nuestra causa a través de otros temas que puedan conectar más con ellos, unos temas de los que además ahora están sobreinformados en las redes, pues me parece una estrategia súper adecuada y bueno, y que puede lograr impacto. Sí, además es que son temas, ahora pensamos en la Dana, pero estaba pensando también antes hace años, ¿no? En el chapapote de Galicia, son temas que mueven especialmente a los jóvenes, ¿no? Ya lo vimos entonces con las mareas de voluntarios, lo hemos visto también en Valencia, donde todos los voluntarios prácticamente eran personas jóvenes, que realmente les hace moverse y que también cambia mucho la percepción de la juventud para el resto de la sociedad, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues se tienen prejuicios con respecto a la juventud que se rompen también con este tipo de acciones, ¿no? Sí, y quizás algo que me gustaría agregar acá es que también vemos que un poco esa cuestión de ese entusiasmo de la juventud, también está bueno acompañarlo y darle herramientas, porque a veces también con problemáticas como el cambio medioambiental o también pasa en materia de personas refugiadas y de migraciones, a veces los problemas parecen tan grandes y tan enormes que son inabordables. Y en eso empatizo completamente con cualquier persona joven que esté sintiendo eso. Y lo que tratamos un poco con Change, a través de todos los distintos subproyectos de Change, es acompañarles y darles formas concretas de poder actuar y de poder ayudar a generar el cambio, porque al final el cambio lo tenemos que hacer entre todos. Entonces es importante que estemos todos ahí. Qué bonito eso de poder estar en un sitio donde estás al lado, puedes estar escuchando, que es una palabra que a nosotros nos encanta, que a veces lanzamos nuestro mensaje y pensamos que el mensaje por sí solo hay y va a hacer algo, pero no, nuestro papel, vuestro papel, es el de estar, como tú has dicho, en el sitio correcto, en el momento adecuado, escuchando, acompañando y esos proyectos que hacéis, ¿no? Y tener a los aliados, que luego hablamos un poco, ¿no? de eso, tener las escuelas, tener el profesorado, pues a veces no podemos llegar, pero podemos formar para poder ir adaptando, igual que habéis ido adaptando vuestro proyecto a medida de, ya ahora hablamos un poco
medición y de impacto. A medida que vais viendo cosas, cada año lo vamos transformando. Javi sabe mucho de esto de la medición porque también nos ha acompañado ahí en... Sí, a mí es algo que me gusta mucho de este proyecto, y es que no solo buscáis ese impacto real y ese change real, sino que también lo medís, y muchas veces pensamos o tendemos a pensar que la sensibilización no se puede medir, o que no hay datos tan tangibles como pues, en otros aspectos, ¿no? Como la captación, por ejemplo. Pero vosotros sí que tenéis un proceso que os permite tener datos de ese cambio de percepción en la juventud, ¿no? Sí me gustaría que nos hablaseis un poco de eso, de las encuestas de evaluación y demás, sobre todo porque también estamos trabajando con menores, y recopilar datos en este caso pues es delicado, pero no imposible. Cuéntanos. Claro, bueno, realmente nosotros queríamos encontrar alguna manera de poder medir el impacto y sobre todo medir el impacto a nivel individual, porque la realidad es que con percepciones un poco necesitamos saber, ok, qué pensaba esta persona antes de participar del proyecto y qué pensaba después, y ver si hay algún impacto real ahí. Esa era nuestra idea, nuestro objetivo. Y después el problema que encontramos era cómo hacer esto sin tener datos de menores, por una cuestión de que queríamos asegurarnos de la protección de esos datos. Ujú. Entonces, un poco trabajando con ustedes, se nos ocurrió esta idea que creo que es bastante interesante, de trabajar directamente con los profesores y las profesoras, y que ellos sean los que se registran y a su vez reciben un código individual generado con distintas partes de su inscripción, y a eso se le suma un número individual. Eso se le da al profesor, le llega cuando se registra para utilizar el proyecto, y entonces recibe un Excel en donde puede anotar, como si fuese una lista, los nombres de los estudiantes con un código. Nosotros los nombres de los estudiantes no los tenemos, no los sabemos. Lo que tenemos es un código único que se refiere a una persona. Y entonces, antes de implementar el proyecto, hacen una evaluación. Esa evaluación está diseñada por pedagogos y expertos y expertas que nos dieron un poco de feedback en cómo generarlos. Y son pocas preguntas, pero que nos dan una idea de más o menos de la percepción. Y esa misma se replica al final del proyecto, pero también preguntamos obviamente qué partes del proyecto se implementaron, porque una de las cosas que vemos, y también así hablando de evaluación y de ver qué funciona, qué no, cómo se puede mejorar, es que a veces el profesorado está muy cargado con los tiempos y no tiene tiempo de implementar todo el proyecto, pero tal vez pueden implementar una parte, pueden tomar algo que les sirva, y entonces vimos que también era importante medir eso. Quizás para algunos estudiantes habían participado solo en una clase o habían participado en todo el proyecto, y ver cómo eso llegaba. Qué importante esa fase de diseño del proyecto, esa fase de que los indicadores son clave, porque no hacemos proyectos porque sí, de que queremos rectificar, queremos aprender de los errores, queremos potenciar lo que ha funcionado bien y que lo tengáis tan bien estructurado en la cabeza antes de que un proyecto llegue, pues ayuda mucho, pues eso, a luego poder ir tomando decisiones. Y bueno, no quiero que me digas datos, pero hasta ahora, ¿qué tal esos resultados? ¿Cambia la percepción, ese trabajo que hacéis? Sí, 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 la verdad es que, bueno, un poco a partir de este metaproyecto que mencionaba, que se llama You Change o Understanding Change, entendiendo Change, lo que vemos es que hay un incremento del pensamiento crítico, sobre todo de ver las informaciones con cierto análisis y de pensarlo. Vemos también que hay más acción, sobre todo si participan de todo el proyecto. Vemos que hay algunas limitaciones en el sentido de que algunos prejuicios siguen existiendo, y entonces estamos trabajando en cómo mejorar el currículum en ese sentido. Pero lo principal, y ya lo había spoileado antes, era que el encuentro es lo más impactante. El encuentro es el factor decisivo ahí para cambiar percepciones. Sí, al final lo que hablábamos antes, ¿no? El encuentro en la vida real, ¿no? Al final es lo que nos hace cambiar. Me gusta mucho también la idea bueno, pues de ir evaluando y de ir cambiando, introduciendo
temas en el currículum, ¿no? Viendo pues resistencias que pueda haber y bueno, para eso es fundamental evaluar, ¿no? No diseñar el proyecto sin más, sino tener luego datos reales. Y de esta parte así de un diseño más global también me quedo con esa idea de ese mix de medios, de que últimamente pensamos que para llegar a los jóvenes solo podemos estar en redes sociales, que solo podemos tener influencers, que tener ese vocabulario que hablan y tal, pero que un proyecto bien diseñado incluye un mix de canales, de productos, de acciones, de pues eso, redes sociales, una web meticulosamente hecha para medir, pues, aliados en la vida real, de colegios, de profesores, y que yo creo que probablemente esos sean un poco los proyectos que más estén funcionando. Hablábamos el otro día de eso, de hay redes que ya no nos funcionan, pues vámonos otra vez a los medios de comunicación, pues si estamos hablando con jóvenes, vámonos a las universidades y a los colegios. Bueno, pues súper interesante esto. Queríamos hablar también de otro tema, porque esto es como un proyecto muy a medio, largo plazo, espero que larguísimo, si os está funcionando bien y además eso que oíros hablarse seguro que sí. Pero otro de los motivos que contaba al principio es cuando vamos a hacer una campaña, ¿no? Una campaña puntual, tenemos unos fondos o tenemos un día mundial o tenemos unas elecciones europeas por delante y eso. Podemos escuchar ahora o después un poco en qué resultó esta campaña, pero vinisteis en las últimas elecciones europeas a nosotras después de que hubiera funcionado muy bien 4 años antes la de Power of Vote, pero vinisteis con un encargo muy claro de hay que movilizar el voto joven, porque teníais tan claro, ¿no? que este era el momento para ir precisamente a ese target de población. Claro, nosotros lo que vimos un poco fue viendo los datos de los distintos encuestas. Vimos que había una importancia de enfocarse en los jóvenes porque era un voto que no estaba tan presente en las elecciones europeas principalmente. Y veíamos también una batería de desinformación interesante respecto a las personas migrantes y personas refugiadas y sobre cómo estas elecciones europeas que a veces pueden sentirse abstractas, pueden sentirse lejanas, tienen un impacto real. Y entonces, viendo un poco ambos, que había un público al que podíamos tratar de movilizar y un tema que era interesante y que era importante que lo entiendan, es que decidimos hacer esta campaña en este momento. Sí, además en esta campaña, bueno, nos referimos a Dear European Parliament, os volvéis a dirigir a la juventud europea global de varios países. Y aquí, una vez más, pues se ve lo importante de trabajar de forma participativa, porque al final la juventud europea tiene características o rasgos comunes, pero también tiene particularidades, ¿no? Dependiendo de cada país. ¿Cómo ha sido este proceso participativo? Pues para asegurar que afinábamos bien las imágenes, que todo el mundo se sentía identificado, que podíamos ajustar los mensajes. Cuéntanos cómo habéis trabajado con las entidades que forman parte de JRSI. Claro, bueno, efectivamente es indispensable, creo yo, trabajar de manera participativa para un proyecto como este, porque como bien decís, hay similaridades, pero también hay diferencias. Y sobre todo creo que trabajando en red lo más importante es que muchas veces, por más que tratemos de tener una perspectiva global y tratemos de tener una perspectiva de todos los distintos puntos, tenemos puntos ciegos, tenemos espacios que no vemos, tenemos ideas que quizás se nos pasan. Y bueno, de hecho, un poco en esta campaña nos pasó eso. Comenzamos con una idea que nos encantaba, que estábamos fascinados, que nos parecía increíble y que creo que, si no me equivoco, a ustedes también les gustaba mucho. Hombre. Y luego la otra también, pero es verdad que dijimos, ¿qué? exactamente. Y llegamos con esta idea, así como un poco ya cocinada, digamos, y la mostramos a la red diciendo, bueno, esto se nos ocurrió, creemos que es muy bueno por esto, esto. E inmediatamente el feedback, lo que nos dijeron fue, no, esto no. En el caso en particular era que queríamos jugar con la idea de una casa, de la idea de la casa común. Y lo que nos dijeron es, hay crisis de
es decir, de alojamiento, que no hay suficientes casas en los distintos países de Europa, que es un tema súper controversial en algunos países, que no convenía y que no sentían que reflejaba los ideales de las personas jóvenes. Y cuando tuvimos esta reunión en vivo y en directo, así pudimos recibir ese feedback y decir, ok, tienen razón, vamos a generar otro estilo de campaña, vamos a tratar de dar una vuelta nueva. Y la verdad es que para mí fue genial, es decir, el nuevo diseño de campaña, Sí. nos enfocamos un poco en encontrar qué era lo que podía movilizar a las personas en todos los países y que en ese sentido habría sido imposible hacerlo si no hubiésemos tenido la participación de toda la red. Está guay a hablar de los retos, de los fracasos, entre comillas. Desde aquí un beso a Amalia, que le tocó defender la campaña. Yo estoy orgullosísima de la primera, me encantaba y creo que es una idea que en algún momento se puede rescatar, pero casi más de la segunda, que eso, que consiguió reunir el sentir de todas las personas, de toda esa red maravillosa que tenéis, que se encontrara a gusto con la campaña y que luego pusiera, porque eso es súper importante, lo hablábamos en todos los capítulos, es que si luego quieres que ellos difundan, se sientan cómodos, hagan ese trabajo que no podemos hacer en el terreno directo, y bueno, eso creo que obviamente fue mucho mejor esta segunda idea trabajada entre todos, porque todo el mundo se sentía a gusto. Aquí también mi más sincera admiración de cómo sois capaces en JRS, en esta y en todas las demás campañas, de resumir todos esos policy papers que tenéis trabajadísimos de 20 folios, 30 en cada uno de vuestros temas estratégicos, y cómo conseguisteis resumirlos en un trabajo también conjunto para poder hacer spots de 1 minuto. 4 que hicimos todo un reto, ¿no? Trabajar, no me acuerdo cuántos idiomas, 4 versiones de spot, 8 idiomas, difusión. Bueno, pues eso, cómo es tan importante ese papel de la red. Y podemos hablar también un poco de canales y formatos, ¿no? De también ese reto que supone llegar a la juventud, pues cuando igual no tienes TikTok y no te vas a abrir un canal para justo hacer una campaña que luego se quede en nada, o cuando tu comunidad de Instagram es, ¿no?, más institucional, etcétera. Y también me pareció un acierto el de vamos a YouTube, que es que los jóvenes están en YouTube viendo vídeos, se puede segmentar. También todas las trabas que ponen otras plataformas como Meta para hacer anuncios un poco políticos, ¿no? Pues que también creo que con un presupuesto reducido hay decisiones estratégicas que se pueden tomar de no vamos a ir a todo. Lo ideal hubiera sido tener influencers hablando, pero no estábamos en eso. Y creo que también fue, pues eso, un acierto en la elección del canal, ¿no? Como YouTube. Sí, yo creo que realmente fue la mejor decisión que pudimos tomar en ese sentido. A ver, siendo un poco también de análisis de lo que teníamos y de lo que podíamos tener. Realmente es importante siempre, como siempre se dice, no puedes abrir un canal y después dejarlo cerrado. Es una comunidad que estás abandonando en cierto punto. Es un espacio que después no da buena luz a la organización. Entonces, todo el mundo cuando piensa en jóvenes piensa en TikTok y nosotros veíamos que no podíamos. Y entonces tal vez podemos usar los canales que ya teníamos, como Facebook, Instagram y X. Pero lo que veíamos ahí es que efectivamente había limitaciones en materia de las políticas de difusión y de cómo podíamos generar ciertas campañas con esto. Y vimos una oportunidad en YouTube y creo que fue excelente y también permitió, como yendo quizás un poco más a lo técnico, pero permitió una optimización de la inversión, digo, en cuanto al retorno. Yo creo que fue una gran idea y sobre todo siendo que los videos eran cortos, eran rápidos, eran interesantes, llamativos, creo que fue una gran idea. Sí, muy interesante la utilización de YouTube, ¿no? Ese canal transversal donde los jóvenes pues siguen estando. Además de apostar por ese canal, ¿llevasteis a cabo alguna estrategia para llegar específicamente a jóvenes afines a vuestros valores? Es decir, ante un discurso tan polarizado, en YouTube nos podemos encontrar de todo, ¿no? Creo que lo conocemos.
pero ¿habéis seguido alguna estrategia? ¿Cómo llegamos a estas personas que ya potencialmente pueden ser afines a estos valores? Claro. Bueno, ahí un poco sí, un poco no, para ser sincero. Y tiene una explicación. Es decir, por un lado, cómo llegamos, cómo tratamos de llegar a través de nuestras redes, los países, sobre todo, es decir, las oficinas nacionales, más allá de la oficina regional, tienen mucha más conexión con la comunidad local y entonces podían difundirlo en sus propias comunidades sin que quizás llegue a todas las personas que quizás no están tan de acuerdo con nuestras ideas. Pero también hubo una decisión de decir, vamos a tratar de llegar a más personas y de hecho llegamos a muchas personas que no estaban de acuerdo y que bueno, nos lo hicieron saber para ser corto y sincero. Pero creemos que es importante también hablar con todos, de no decir, ok, le voy a decir solo a la gente que ya está de acuerdo, porque sobre todo en una campaña como esta en la que queríamos tratar de concientizar sobre cómo impactaba ese voto para el Parlamento, cómo impacta en la vida de un montón de personas que ni siquiera tienen la opción de votar. Entonces era importante también llegar a un público que quizás no está de acuerdo y que quizás mediante este minuto de video, no sé si le va a cambiar todas las ideas, porque no creo, pero tal vez abre una puerta, abre una posibilidad de un encuentro, un momento en el que diga, ¿sabes qué? Eso que me dijiste me hizo reflexionar, voy a tratar de mirarlo con un poco más de ojo crítico toda la información. Bueno, yo creo que aquí los resultados, que teníamos un objetivo claro y es que partidos políticos afines a nuestros valores triunfaran en las elecciones europeas. Luego creo que el sentimiento puede ser un poco agridulce. Hablábamos el otro día de, bueno, pero si con un poquito de presupuesto hemos conseguido que no fueran tan terribles, pues igual lo que hay que hacer es convencer para que haya más financiación y poco a poco, ¿no? Y si más entidades estuvieran haciendo esto, quiero decir que creo que todos tenemos este sentimiento agridulce. Un poco también por pegarnos a la actualidad, creo que el contexto en el que estamos viviendo, vuestro papel como advocacy, ¿no? De papel de lobby en plena Europa, viendo en valor todos estos derechos que queremos que sigan siendo ADN de los europeos, es clave, y seguir trabajando con la juventud porque son nuestro relevo generacional. Y creemos que hay muchísimos de ellos que son afines a todo esto, pero que el otro ruido a veces no nos deja escucharlos. Pues eso, como ese papel que hacéis vosotros puede ayudar a que la financiación no se corte de un día para otro, para que más personas puedan elevar su voz, para que no se escuchen otros discursos, ¿no? Que es otro trabajo grande que hacéis desde Bruselas vosotros. Sí, un poco tratar también de dar herramientas y argumentos, creo que también es importante. Sobre todo es algo en lo que estamos trabajando y viendo cómo poder ayudar en ese sentido, que vemos que quizás hay muchas personas que están de acuerdo o que tienen ideas afines, pero quizás hay un espacio en el que tal vez podemos ayudar a generar más argumentos y más ideas, pero al final del día la verdad es que, y perdonen que me repita como un disco rayado, pero ahí se me cayó la edad, pero la realidad es que el encuentro y los valores es al final lo que nos une, como enfocarnos en la humanidad compartida, en ese momento en el que te encontrás con otra persona y te reconoces en la otra persona y se genera la empatía. Y creemos que eso es como el trabajo más importante que podemos hacer. La empatía, el reconocimiento y el cambio. Me quedo con eso. Y en definitiva, y ya para ir cerrando, con mucha pena, porque me quedaría hablando de estos temas todo el rato, creo que podemos concluir que comunicar con el foco puesto en la juventud no solo es posible, sino que es necesario e imprescindible, diría yo, para tener una incidencia real y un cambio positivo en la sociedad. Y que esto se puede hacer combinando, pues lo que hemos hablado, un buen diseño del proyecto, ¿no? Una fase previa exhaustiva y bien pensada, los procesos
participativos que te aseguran que todos nos vamos a sentir reconocidos como públicos y vamos a ver unos mensajes donde nos vamos a estar identificados. La tecnología, la elección de los canales adecuados y, como siempre recomendamos en SocialCo, la medición de resultados. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, podemos conseguir que las personas jóvenes sean embajadoras de nuestras causas. Pues muchas gracias, Nale. Un discurso precioso el de tuyo y el de tu entidad. Ha sido un placer. Y nada, que sigáis haciendo esa incidencia tan necesaria y conectando con las personas que son la generación que pueden cambiar muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Has escuchado Onda Social, un podcast de SocialCo para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Puedes encontrar muchos recursos gratuitos para mejorar la comunicación de tu ONG en nuestra web, en socialco.es/recursos. Si te ha gustado este podcast, no olvides seguirnos y dejarnos una valoración en tu plataforma habitual. Nos vemos en la siguiente.